Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que Internet está a punto de romperse por algo totalmente inesperado, algo que te hace frotar los ojos y preguntarte si lo que estás viendo es real o una alucinación colectiva? Pues prepárense, porque lo que ha sucedido en las últimas 24 horas es exactamente eso, una locura absoluta que ha cruzado fronteras, idiomas y usos horarios. Estamos hablando de un fenómeno que ha sacudido las redes sociales desde Estambul hasta Buenos Aires, y todo gracias a una escena que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Si son fanáticos de las series turcas, o incluso si solo pasan 5 minutos al día en TikTok o Instagram, seguro ya se han topado con el rostro de Kadir Yank, ese personaje de la serie Eşref Rüya, que nos tiene a todos en una relación de amor y odio constante. Pero lo que vamos a analizar hoy no es uno de sus típicos discursos dramáticos ni una de sus jugadas maestras para complicar la trama. No, amigos, hoy vamos a hablar de cómo Kadir Baba se ha convertido, de la noche a la mañana, en el bailarín más viral del planeta. Hablemos claro sobre la situación en Eşref Rüya. Todos los que seguimos la serie sabemos que estamos en el episodio 24, un punto crítico donde las tensiones están al máximo. El personaje de Kadir, interpretado magistralmente por un actor que sabe cómo tocar nuestras fibras nerviosas, es esa figura que nadie soporta realmente en la ficción. Es manipulador, a veces cruel, y su moralidad es tan gris que casi es negra. Sin embargo, y aquí está la gran paradoja de la televisión, nadie quiere que se vaya. Es como ese ingrediente picante en una comida. Si te pasas, te quema la boca, pero si lo quitas, el plato no sabe a nada. Los índices de audiencia lo confirman semana tras semana. Odiamos a Kadir, pero no podemos dejar de mirar qué hará después. Y justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, cuando creíamos que el guión se iría por el lado trágico habitual al ver a Kadir asumiendo su rol de padre de los huérfanos, los guionistas nos lanzan una bola curva que ha dejado a medio mundo con la boca abierta y a la otra mitad llorando de la risa. La escena en cuestión, titulada irónicamente en las redes como Kadir Yank cuando se convierte en padre de los huérfanos, nos muestra al personaje en un momento de supuesta celebración o quizás de locura transitoria, no lo sabemos con certeza, pero el contexto pasa a segundo plano en cuanto empieza a sonar la música. Y no es cualquier música. Han desempolvado un clásico de hace 10 años, la canción Yeniden de Ragga Oktay. Sí, han escuchado bien. Ese ritmo pegajoso, esa mezcla de nostalgia y energía que todos recordamos, empieza a sonar y Kadir, con su traje serio y su cara de pocos amigos, se transforma. Lo que sigue es una secuencia de movimientos que desafían toda lógica y toda descripción anatómica. No es un baile profesional, ni mucho menos. Es una explosión de pasos descoordinados, movimientos de cadera que parecen tener vida propia, y una expresión facial que se mantiene imperturbable mientras su cuerpo se mueve al ritmo del ragga. Es esa seriedad en su rostro, mientras sus extremidades van por libre, lo que hace que la escena sea oro puro. Lo fascinante es cómo esto ha trascendido la pantalla. En cuestión de horas, el clip fue extraído del episodio 24 y subido a Twitter, y de ahí, el caos. La gente no solo lo está compartiendo, lo están estudiando como si fuera una coreografía de alto nivel. Se ha creado un challenge mundial. He visto vídeos de adolescentes en Corea, amas de casa en Brasil y oficinistas en Alemania intentando replicar el baile de Kadir. Es hilarante ver cómo intentan copiar ese movimiento específico de hombros y esa especie de paso lateral arrastrado que hace el actor, todo mientras intentan mantener la cara seria de Kadir Baba. Es el contraste perfecto entre la autoridad del personaje y la ridiculez del momento lo que ha enganchado a millones. Los comentarios en las plataformas son un espectáculo aparte. Hay gente diciendo que esta escena les ha curado la depresión, otros que exigen un premio Emmy para el actor solo por esos 30 segundos de gloria, y por supuesto, los memes no se han hecho esperar. Han editado a Kadir bailando en la luna,
en conciertos de rock, incluso en medio de escenas de películas de terror, y curiosamente, encaja en todas partes. Pero analicemos un poco más la psicología detrás de esto. ¿Por qué nos fascina tanto? Creo que es porque rompe la cuarta pared de la solemnidad. Estamos acostumbrados a ver a estos personajes sufrir, gritar y llorar en las telenovelas. Ver a Kadir Yank, el hombre que suele ser el arquitecto de los problemas en Esref Rüya, soltarse el pelo de esta manera, metafóricamente hablando, nos da un respiro. Humaniza al villano, o al menos, al antagonista necesario. Nos recuerda que al final del día, esto es entretenimiento. Incluso los detractores más acérrimos del personaje, esos que cada semana escriben en los foros pidiendo que lo saquen de la serie, hoy están compartiendo el vídeo y etiquetando a sus amigos. Es una jugada maestra de la producción. Han logrado que el personaje más polémico se convierta en el más querido, aunque sea solo por un momento musical. Ragga Oktay debe estar frotándose las manos también, porque su canción ha vuelto a las listas de éxitos gracias a este empujón inesperado. Es el poder de la viralidad. Una canción de hace una década y un actor de carácter serio se unen para crear el momento televisivo del año. Hay rumores, por supuesto, como en todo buen chisme de magazine. Se dice por los pasillos de la productora que la escena no estaba planeada para ser tan larga, que el actor se dejó llevar por la música y el director decidió no cortar, capturando la magia en bruto. Otros dicen que fue una apuesta entre los actores. Sea cual sea la verdad, el resultado es una joya audiovisual que quedará en la historia de la televisión turca y de los memes globales. La gente ya no ve a Kadir con el mismo odio. Ahora, cuando lo ven en pantalla, esperan secretamente que vuelva a sonar la música y se marque otro bailecito. Es increíble cómo unos segundos pueden cambiar la percepción pública de un personaje que lleva 24 episodios construyendo una reputación de tipo duro. Así que, si han tenido un mal día, si están estresados por el trabajo o simplemente necesitan desconectar, les traigo la medicina perfecta. No se trata solo de ver a un hombre bailar. Se trata de ver cómo la cultura pop se crea ante nuestros ojos, como un momento espontáneo une a personas de diferentes culturas bajo una misma carcajada. Es el lenguaje universal del humor físico. Y créanme, una vez que vean el movimiento de caderas de Kadir Yank, no podrán sacárselo de la cabeza. Es hipnótico, es extraño, es maravillosamente ridículo. Les prometo que después de ver esto, correrán al espejo a intentarlo ustedes mismos, aunque probablemente terminen riéndose de su propio intento. Sin más preámbulos, voy a compartir con ustedes este momento épico, esta obra maestra del absurdo que nos ha regalado la serie Esref Rüya. Prepárense, suban el volumen y disfruten del espectáculo, porque Kadir Baba está en la casa y ha venido a bailar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.